Voy a hacer la presentación de José Reyes. A mí esto de hablar nunca me ha gustado mucho, aunque luego me he tirado 41 años que no he callado hasta que me he jubilado. Bueno, yo le dije a Reyes, dime algo para que te haga una pequeña presentación. Y me dejó un poco planchado porque me dijo, nada, un amigo, dices que un amigo, ya está. Entonces, bueno, pues me ha improvisado algunas cosillas. Yo conocí a Reyes, que no sé si él se acuerda, pues por el año 90 y muy pocos, se acercó una vez a mi despacho de la Facultad de Educación, entonces era Magisterio, para interesarse y preguntarme, yo no me acuerdo qué asunto, del Saladar de Cordovilla, que estaba muy preocupado. Habíamos publicado un libro, hacía poco, un año así, sobre el Saladar de Cordovilla, que como sabéis tiene una planta única en el mundo y son unas zonas salinas muy interesantes, y bueno, estaba muy deteriorado y él estaba muy preocupado, vino a verme, ya no me acuerdo de qué hablábamos exactamente, y bueno, fue el primer contacto que tuve con él. Yo creo que estábamos haciendo la carrera, o acabamos de terminar, de ingeniero técnico forestal. Luego ya unos años después ya entró a trabajar conmigo. Él ha hecho muchas cosas, Reyes ha hecho muchas cosas, es un hombre muy dinámico y con una gran creatividad, ¿no? Estuvo en teledetección trabajando varios años, es un experto en teledetección y sí, sistemas de información geográfica, y logré convencerle que se venía a trabajar conmigo. Yo no sé si fue el año 2000 o 1998 por ahí. Fue un proyecto que teníamos de regenerar la ribera del Cabriel, y ahí ya empezamos a tener una amistad muy profunda que ha permanecido hasta ahora, ¿no? Bueno, Reyes, como he dicho antes, yo me traigo mi chuletilla porque luego se me olvidan las cosas. Hicimos este proyecto que lo que me asombró la capacidad de trabajo de Reyes, contratamos varios obreros porque había que cavar allí, plantar árboles y arbustos, y el que estaba ahí a las 8 de la mañana, el que primero cavaba, era él, ¿no? Y empujaba a todo el mundo, o sea, una cosa impresionante, ¿no? Bueno, finalizamos este proyecto, se continuó en la universidad y ha ido pasando por todos los niveles educativos, ¿eh? Desde primero, pues, corrígeme si me equivoco, que seguro que me equivoco, pues pues ayudante, primero a tiempo parcial, luego a tiempo total, luego contratado doctor, titular de universidad y catedrático de universidad desde hace 5 o 6 años, ¿no? Me parece, ¿no? Enseguida voló por su cuenta. O sea, yo no puedo decir que Reyes sea discípulo mío porque realmente no lo ha sido. Enseguida voló por libre, ¿no? Y llegó más lejos, mucho más lejos que yo, lo cual para mí es una satisfacción muy grande. Otra cosa que quería decir, tiene proyectos europeos, proyectos españoles, coordinados de varias universidades, proyectos locales, que estos son muy interesantes porque se meten en los colegios con los niños pequeños a hacer muchas actividades y ahí surgen publicaciones y tal. Aparte ya proyectos nacionales que coordina él o otras personas y proyectos europeos. Me dicen, bueno, me voy a Finlandia, me voy a Irlanda, me voy a Noruega, no sé, bueno, vale. Y así no para, el hombre no para, ¿no? Entonces, lo que sí que quería decir es una anécdota también. Como no me ha dejado presentar ningún currículum, pues hago anécdotas de estas. Hace poco me acerqué a saludarle, que voy a menudo allí y tal, y entro y me veo una maquinita ahí con agujas, imprimiendo en una pasta de color blanco arañas. Y tenía también otro montón de insectos también impresos. Y digo, ¿y esto qué es? Me dice, es una impresora 3D. Y le digo, ¿te habrá costado una pasta? Me dice, no, esto vale 800, 1000 euros, ¿no? Yo no sabía esto. Bueno, entonces, ¿para qué imprimían tantas arañitas y tantos insectos? Pues porque es un proyecto que tienen con colegios y vamos, es muy importante. Las arañas tienen 4 pares de patas y los insectos tienen 3 pares de patas. ¿Y cómo haces ver eso a un niño de 6, 7 años? Pues con modelos que estaban allí, los tenían como un churro, ¿no? Haciéndolos, ¿no? Y luego finalmente también me manda, hace pocos meses, me manda una foto del altiplano de Colombia, 3000 y pico metros. Yo no sabía que Colombia tenía tantas alturas. Luego miro y claro, están los Andes colombianos que llegan hasta 5000 y pico metros. Muy bonita la tal. Sabe que a mí me gusta el campo y que he salido muchísimo al campo. Pero bueno, hablo con él y me dice, no, es que me han invitado a la conferencia inaugural de un congreso y nada, y por eso estoy por aquí, aprovechaba para subirme al monte y con una persona.
Y digo, explícame esto de la conferencia inaugural. Y dice, sí, nada, estaba... Y había mucha gente y me dice, pues no me acuerdo yo si me dijo 1000 o 2000 personas, pero más yo me quedé impresionado. Y digo, pues vaya susto, a mí me pasa eso y me pego un susto. Dice, no, pues, si además nada, tampoco era Harvard, me dice, quitando la importancia, era Colombia, por si 2000 personas en Colombia en un anfiteatro, pues tiene mucho mérito, ¿no? Son pequeñas anécdotas que quería comentar sobre Reyes, para que veáis, pues es una persona dinámica, una persona sencilla, que cuando le pides que te presente un currículum no te presenta ahí los 4 sexenios de investigación que tiene, o 5, ya no sé los que tiene, ya no te dice, tengo 80 publicaciones en revistas internacionales y 150 en nacionales, no, te dice, no, preséntame como un amigo. Bueno, pues este es el amigo que os va a hablar ahora, ¿vale? Bueno, ya saben ustedes que los amigos no suelen ser muy objetivos cuando me presenten y la verdad es que me ha tocado la fibra. Arturo es como mi mentor, fue quien me ha ayudado y no es que haya aprendido por lo que él me decía, sino por cómo actuaba. Hay cosas que se enseñan y otras cosas que se contagian, y Arturo me ha contagiado tantas y tantas cosas. Entonces yo solo puedo tener palabras de agradecimiento hacia él. Entonces cuando me lo pidió es lo menos que podía hacer. Me dice, ¿de qué quieres hablar? Yo creo que hoy en día lo que más puede interesar a un público es cómo se utiliza la inteligencia artificial y cómo estamos en un contexto académico por dentro de la academia. Porque, bueno, esto es de una clase tradicional a una clase como se puede ver en el futuro, pero vamos más allá. ¿Qué es la IA? ¿Un ángel o un demonio dentro de nuestras aulas? Yo creo que pocas tecnologías han tenido tanta controversia desde el punto de la educación como esta, aunque lo han tenido, Lo que pasa es que no lo sabemos tanto. Vamos a ver algunas noticias. No estamos hablando de periódicos cualquiera, estamos hablando del New York Times, donde nos dicen que las universidades están alarmadas con el uso de ChatGPT y que están replanteándose cómo deben enseñar en las aulas. The Guardian dice que ¿qué es esto? Que han pillado a miles de estudiantes copiando. Aquí nos dice otro profesor en el New York Post que se siente aterrorizado por el uso de las nuevas inteligencias. Allí nos dicen en el Harvard Independent que ChatGPT es el final de la educación. Parece que nos asustan, parece que es todo tan catastrofista. En España nos han aparecido noticias como esta, que los gurús en Silicon Valley, pues sus hijos no utilizan las herramientas, las tecnologías y las pantallas. Bueno, que nos pone a prueba en los nuevos cursos escolares, que no sabemos qué vamos a hacer, estamos un poco a la espera, o que en muchas comunidades autónomas se está empezando a prohibir el uso dentro de las aulas. Entonces, un poco parafraseando a Shakespeare, una de sus obras de Shakespeare, ¿prohibir o no prohibir? Pero para mí esa no es la cuestión. No. Cuando se prohíben las cosas nunca dan buenos resultados. Vamos por partes. Este es Sócrates. Bueno, es una recreación que he hecho de Sócrates en su academia. No sé si saben que él denostaba los libros. Él pensaba que los libros eran pésimos elementos de aprendizaje. Como mucho, se pudiera entender como una herramienta de almacenamiento del conocimiento, pero nunca de enseñanza. Para aprender era el diálogo. Y claro, hasta hoy en día nos ha llegado su diálogo socrático. Cualquier avance nos ha dado mucho miedo, pero particularmente los docentes. Edison, fíjense, una persona tan ilustrada como él, decía que los profesores iban a desaparecer. ¿Para qué quiere ir alguien a una universidad o oír a un profesor mediocre cuando puede escuchar una grabación del mejor de los profesores? Y sin embargo la universidad ha continuado y seguimos yendo a la universidad porque hay otro componente más. Aquí tiene otro ejemplo más reciente, cuando aparecieron las calculadoras y se hicieron comunes el uso dentro de las escuelas y los colegios. Los profesores de matemáticas decían que se iba a perder el pensamiento matemático, que iban a desaparecer las matemáticas. Aquí están.
y siguen siendo una de las herramientas más potentes que tenemos dentro de la educación, y es necesario el profesor. Por tanto, no parece que la inteligencia artificial, que es otra herramienta más, a ver, cualquier herramienta, cada vez que la hemos tenido, nos ha dado miedo, cualquiera de ellas. Y siempre han aparecido personas que lo que intentaban era buscarle todos los puntos negativos. Pero es que es así, cualquier avance tiene su aspecto bueno, su aspecto malo. ¿De qué depende? De cómo se utilice. Un cuchillo es maravilloso, pero también puede ser una arma peligrosísima. Fíjense un avión, ¿qué se ha hecho con los aviones? Se puede utilizar para desplazarte miles de kilómetros en muy poquito tiempo o para matar a personas. Entonces, ¿de dónde tenemos que partir? De que su uso debe estar no regulado, sino educado. Si nuestros hijos saben utilizar los cuchillos es porque les hemos enseñado a usar ellos. Y sabemos que se tiene que utilizar para cortar el jamón y queda maravilloso, pero no para ir por ahí pinchándole a la gente. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la ciencia en cuestiones de tecnologías. Vamos a empezar por lo más básico, 0-6 años. ¿En 0-6 años se debe utilizar? Bueno, pues aquí les he puesto unos cuantos metaanálisis, claro, como no lo vamos a leer, hay un mínimo resumen. Entre 0 y 2 años no se debe utilizar nada. Nada de pantallas, 0. Es contraproducente en todos los sentidos. Cuando vemos por ahí a esos padres que llevan a sus bebés con el teléfono y están orgullosos porque le dan a los botones y pasan las páginas. No. Desde el punto de vista psicomotriz, eso es algo muy simple. Eso es algo que puede hacer cualquiera sin necesidad de desarrollar nada extra. Es algo que nos sale automático, autónomo. Sin embargo, coger una página y pasarla, que es lo que hacíamos antes, o cómo se desarrollaban los cuentos, o dar una simple revista en papel y que el niño pase las hojas, eso es muchísimo más complejo desde el punto de vista de la psicomotricidad fina. Entre 2 y 6 años, no hay que prohibir, pero sí limitar. Y además hay que intentar que esa visualización, por ejemplo, de la televisión, sea siempre con compañía de un adulto y compartiendo, pues explicando, de alguna manera dialogando sobre lo que se está diciendo, intentando preguntarle al niño qué es lo que encuentra ahí, o explicarle qué es lo que pasa, de una manera que sea en conjunto, nunca solos. Y jamás tenerlo de fondo. Ya saben que en muchas casas lo que se hace es poner la televisión en cuanto se está dentro. Y hay un ruido de fondo. Eso parece que es malísimo para los niños. Vamos a unas edades un poquito superiores, y ahora ya con la inteligencia artificial. Estos son metaanálisis muy recientes. Los metaanálisis lo que hacen es recopilan todos los estudios sobre un tema concreto y los analizan. Con lo cual, no es un estudio concreto en un lugar concreto, sino es una perspectiva muy general. ¿Qué conseguimos con eso? Pues saber hacia dónde van las tendencias. ¿Qué es lo que nos dicen estos estudios? Aquí, este es nuestro. O sea que también estamos ahí. Bueno, ¿qué es lo que encontramos? Pues que la evidencia, de momento, es muy escasa, es muy pobre, porque es que todo es muy reciente. Y además, como cambia tanto, los resultados hay contradictorios, de lo que nos dicen que fomenta o que ayuda, hasta otros que nos dicen que todo lo contrario. El pensamiento crítico, el pensamiento profundo se está reduciendo. Que tienen un potencial prometedor en muchos aspectos. En el rendimiento académico podría ser muy bueno. En la motivación o en la tutoría personal. Abundaremos en ello un poquito. Limitaciones. A menudo proporcionan información general errónea, poco detallada, ¿vale? También es cierto lo que les digo. Esto cambia de una semana a otra. Lo que yo empecé a utilizar con ChatGPT 3, hoy en día nada tiene que ver con el ChatGPT 5.2. Pero nada, nada. Antes se equivocaba muchísimo, había bastantes alucinaciones, o no alucinaciones, simplemente errores gordos, y últimamente no encuentro ninguna. Ayer encontré una. Un error en una falta de ortografía, simplemente se lo dije, y me dijo, no te preocupes que voy a aprender de ello. Es que hasta ese punto, es maravilloso en ese sentido, ¿eh? Me contestó personalmente. Son asistentes muy valiosos, pero su uso requiere de un conocimiento previo. ¿Qué significa esto? Que tú tienes que estar por encima. Es un ayudante, no es el que te resuelve los problemas. Tú tienes que estar siempre supervisando. Pero claro, desde el punto de vista de un estudiante, él no sabe todavía, lo que quiere precisamente es estudiar, aprender con ello. Ya les digo que mejoran mucho. Ahora bien, se equivocan, es una de las cosas que más dicen, se equivocan, ya digo cada vez menos, pero es que nosotros no nos equivocamos.
Los profesores no se equivocan. No han llegado sus hijos diciéndoles una barbaridad que les ha contado el maestro. O sea que tampoco nos podemos rasgar las vestiduras. Es que esto es algo que está intrínseco, o sea, digamos que está humanizado hasta en ese punto, porque se equivoca algunas veces, no es perfecto. Bueno, y esto va a un elemento que es muy importante a mi juicio, y es que en PISA, por ejemplo, saben que el principal indicador de éxito académico de un niño es el nivel socioeconómico o sociocultural de su familia, pero además clarísimo. Tú tienes el nivel socioeconómico de una familia y sabes el rendimiento del niño. Hay una correlación directa. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón no es única, son muchas, pero entre otras están pendientes. Fíjense, otro de los elementos que me llama mucho la atención del último informe PISA es que aquellas familias que comen o cenan con los niños, da igual, que hacen al menos una comida con ellos y les preguntan qué hacen en clase, sacan hasta 10 puntos más en PISA, solamente por el hecho de preguntarles. Ahora les explicaré por qué y lo van a entender. Otra razón es que están pendientes, que se preocupan, o que les ponen tutores o que les enseñan. Pero claro, si tenemos la inteligencia artificial puede funcionar como un tutor. Además, un tutor 24/7, cualquier día de la semana, a cualquier hora. Es más, no se cansa. Yo a mi compañero, aunque sea Arturo, que es muy paciente, le pregunto una vez, le pregunto una vez, le pregunto otra vez, y ya pues empieza a ponerse en guardia. A la cuarta dice, bueno, dejémoslo para mañana. Él no se cansa. Puedes preguntarle 1000 veces, que te va a responder 1000 veces. Es más, te va a cambiar el discurso. Y si le dices, no, explícamelo como un niño de 5 años, él adapta a ese nivel de 5 años. Con lo cual, se ha puesto el conocimiento al alcance de cualquiera, en cualquier momento. Con lo cual, yo cuando vi eso y vi la potencialidad que tenía, dijo, pues se ha acabado la brecha socioeconómica. Cualquier persona que quiera aprender, puede aprender. Con esta herramienta lo sabe de todo. Es cuestión de que lo programes. Un prompt es una instrucción. Pero si lo haces bien, no es que estés preguntándole idea, estás programándola para que te responda tal y como tú quieres y específicamente lo que tú quieres. Es decir, que usándola bien, puede ser una herramienta de aprendizaje excelente, maravillosa, tanto desde el punto de vista de ustedes como profesores, si hay profesores, como de padres, como de niños. Porque muchas veces a nosotros como padres nos piden cosas que no sabemos. Sin embargo, si nos apoyamos en estas herramientas, no tenemos ningún problema. Ahora bien, dicho esto, resulta que leí un informe de la Universidad de Stanford de hace 5 meses. Habían evaluado precisamente esto. ¿Se rompe la brecha? Efectivamente, se derrotó la brecha esa, pero se había abierto otra. Interés. ¿Por qué? Porque antes tú tienes una familia, digamos, que se preocupa por ti y esfuerzo, hasta que lo consigue. Ahora, la diferencia está en que si yo quiero, aprendo. Porque con esto me da igual cómo sean mis padres. Me pongo una vez, otra vez, porque es que un dispositivo de estos inteligentes está a la altura de cualquiera. Ya, creo que leí que el 90 y tantos % de la población disponía de un aparato de esta tecnología. Y además, más del 80% de la población tiene conexión a Internet rápida. 80%, ya no dependemos de cable, no dependemos de nada. Y encima, estas herramientas, la mayor parte de ellas son gratuitas. Hay algunas potentísimas, como Gemini, que es una de las que voy a enseñar, porque se utiliza mucho para educación, que cualquier docente puede usarla en su versión más elevada gratuitamente. Los alumnos también. O sea que fíjense cómo se ha democratizado. Hemos dado un salto cuantitativo y cualitativo, porque ahora quien quiera puede aprender. Hay una persona que yo admiro mucho que es un deportista keniata. Saben que en Kenia pues se hace mucho deporte, pero solamente es uno. Y es correr, el fondo. Pero este quería ser lanzador de pértiga. Claro, a ver quién enseñaba a él el lanzamiento de pértiga o quién financiaba a él en Kenia el lanzamiento de pértiga. Pues resulta que empezó a ver vídeos de YouTube y se hizo campeón de África de lanzamiento de pértiga. Y ha ganado bastantes medallas internacionales solamente viendo vídeos de YouTube. Eso en algo que es muy de procedimiento, pero en algo que sea muy de conocimiento, tenemos la inteligencia artificial para lo que queramos, al nivel que queramos. De verdad. Miren, ¿saben que se ha descubierto un nuevo antibiótico gracias a la inteligencia artificial? Hacía 60 años que no se desarrollaba ningún nuevo antibiótico. Estamos con los mismos de hace 60 años. Se ha descubierto uno. La IA ha desarrollado 2.200.000 cristales distintos que no existen en la naturaleza.
Digo, ¿cristal? ¿Para qué sirve un cristal? Pues son fundamentales en ingeniería. Las baterías, por ejemplo, los ordenadores tienen cristales. Entonces, eso va a hacer que funcione mucho más rápido y de una manera mucho más eficiente. Entonces, veamos todas esas potencialidades. Si son capaces de llegar a esos niveles, ¿qué puede hacer un niño que realmente quiere aprender sobre algo? Historia, geografía, física. Si le gusta el espacio. Antes estaba limitado a 4 vídeos, ahora ya no, porque puede abundar. Es más, es que le puedes dar el vídeo, se lo das, él lo ve y empieza a hacerte preguntas sobre ese vídeo. O crece sobre ese vídeo. Las posibilidades son tantas como la creatividad de las personas. Muy bien. No viene a reemplazarnos. Es una extensión de nosotros. Viene a ayudarnos. Les voy a dar una serie después de acciones y les voy a poner ejemplos de cómo funciona esta inteligencia artificial para ser una extensión de nosotros. Y también como padres educadores. Porque hay veces que no sabes qué decirle a tu hijo. Tienes un problema con ellos y ¿qué haces con él? Además, por ejemplo, ChatGPT, si quieres os lo enseño, tiene un control parental. Si ustedes tienen ChatGPT, entra en su control parental y entonces pone la dirección de su hijo lo admite, y ustedes les pueden poner las franjas horarias en las que puede trabajar con la inteligencia artificial. Pero no solamente eso, hay algo mucho más interesante. Y es que este control lo que hace es, si él está haciendo preguntas, digamos que no están en su nivel de edad, te lo dice. No te dice cuál es la pregunta, pero te dice que vigiles a tu hijo porque está haciendo ciertas preguntas, por ejemplo, suicidio. Está preguntando cosas de cómo puede suicidarse. Luego tú le preguntas, no, mi amiga, no sé qué, que dijo que uno conocía. No, tú me estás haciendo esto, pues ponte en alerta. O que quiere acosar a alguien. ¿Cómo puedo acosar? Es que estas herramientas se pueden utilizar muy bien y es maravilloso, pero también se pueden utilizar mal. Es cierto que cada vez tienen más elementos que los traba, que los encorseta y que te eliminan, tú lo analices. Yo cuando empecé le pedí, dime cómo se hace un cóctel molotov, y me lo dijo, sin ningún problema. Ahora ya no. Ahora ya te dicen, no, lo siento, pero eso está, tengo prohibido hablar de ese tipo de cosas, o sea que está muy controlado. Tú le preguntas cómo suicidarte y él no te lo va a decir, te dice, mi hija lo hizo para comprobarlo, ¿eh? Y lo hizo, sí, lo voy a probar. No, me lo dijo, voy a probar lo que dice. Y entonces me dice, mira, te aconsejo que hables con tus padres para ver si no sé qué. O sea que te da unos detalles muy interesantes para reconducir a esa persona. Y encima te alerta. Es decir, que están poniendo elementos que son muy buenos para controlar todos esos elementos, esa parte oscura que tú no puedes ver en tus hijos. O en tus sobrinos o en los que sea. Tú puedes decírselo a tu familia que tenga niños en edades así complicadas. Ya sabéis que la adolescencia es compleja, o la preadolescencia. Lo que viene es a potenciarnos. Ya veréis cómo. Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad, porque tenemos que enseñarles. Si no, ¿quién les va a enseñar? Si no enseñamos los adultos, si no enseñamos los profesores, ¿quién va a enseñar a usar la inteligencia artificial? Por sí solos. Como son nativos, ¿verdad? Como son nativos no les hace falta nada más. Eso es lo que ellos creen. Eso es lo que ellos creen hasta se dan cuenta que tú sabes mucho más que ellos. Entonces, pues miren, esto es un estudio relativamente reciente. Bueno, antes de pasar. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Pues un uso correcto. ¿Qué es un uso correcto? Pues no que haga el trabajo por ti, sino que te ayude a hacer ese trabajo. Por ejemplo, si yo les pido un trabajo de la Segunda Guerra Mundial, pues tú haces el trabajo de la Segunda Guerra Mundial, luego dáselo a la inteligencia artificial y que te lo corrija y que te diga cómo puedes mejorar o cuáles son los puntos débiles o cuáles son los puntos fuertes. Fíjate si estoy mejorando, me está haciendo una crítica previa antes de yo entregárselo a mi profesor. O por ejemplo, yo lo que les hago ahora es, si les pido un trabajo, pues sé que me lo van a hacer con la inteligencia artificial. Entonces yo ya me adelanto y les digo, podéis hacerlo como queráis. Bueno, ahora lo hacen con la inteligencia artificial, antes iban al rincón del vago y lo copiaban. O sea que tampoco la diferencia es tanta, ¿no? Ahora todos, ¡oh, la inteligencia artificial! No, ahora lo único que está mejor hecho, ¿vale? Yo cuando veo algo bien escrito digo, esto no lo he hecho tal. Así, está claro, si escribe mejor que yo. Pero también le puedes decir a la inteligencia artificial, escribe como si tuvieras tantos años. Y entonces baja el nivel, comete 3 faltas de ortografía, te las comete. O sea, es que si lo tenemos todo para bien y para mal. Pero yo ya me adelanto y le digo, hacedlo como queráis. Ahora, yo lo que voy a hacer es, os voy a preguntar sobre el contenido, que es lo que a mí me interesa. Si yo les hago un trabajo sobre la fotosíntesis, no quiero el trabajo, lo que quiero es el contenido. Por tanto, si lo hacéis entre 4, yo os voy a preguntar a los 4, os voy a hacer 10 preguntas. Y además me tenéis que responder al menos 6 todos bien.
todos. Con lo cual ya les estoy forzando a ellos para que trabajen. ¿De acuerdo? ¿Qué gano con eso? Pues que aprendan lo que me interesa, que es el contenido. Es que escribírmelo, que lo habían copiado, que lo habían hecho en la Wikipedia, cualquier cosa de esas. O perder el tiempo, no, si lo que quiero es que aprendan. Entonces, yo además cojo el trabajo y lo veo a la inteligencia artificial. Digo, dame 10 preguntas. O hay algo que no está bien, hay algo que no coincide con lo que científicamente he probado, y entonces él me lo dice. O sea que lo puedo utilizar también. ¿Ellos lo utilizan? Yo también. Pero ellos tienen que saber que yo lo voy a hacer. Porque tienen que saber que estoy por encima, si no va a ocurrir una... Bueno, el uso correcto lo entienden, ¿no? El uso eficiente. El uso eficiente es para mejorar, por ejemplo, si yo no entiendo algo. Entonces le pregunto, oye, yo no entiendo el teorema de Lagrange. Los matemáticos están por aquí. ¿Me lo puedes explicar como si tuviera 10 años? Pues baja el nivel. Ahora ya sube un nivel de 14. Y ahora un nivel de 16. Y entonces va subiendo, va subiendo. Es más, una vez que ya tengo el nivel de 12 años, vamos a hacer un diálogo socrático. Y no solamente ese diálogo socrático es que el escrito, ¿no? Yo le puedo hablar y él me responde. Y además le puedo decir, no, pero ahora vamos a hacerlo más divertido. Y me vas a hablar como si fueras de la Edad Media. Y me vas a hablar de castellano antiguo. Y te hablo de castellano antiguo. Pero si quieres que te lo hable en inglés, te lo dice en inglés. Entonces, ¿ven la potencialidad educativa que tiene? Si se utiliza bien. Por tanto, tenemos que enseñarle a usarlo correcto, eficientemente y éticamente. Éticamente es que si no lo has hecho tú, no lo digas. Digo eso, yo... Todos, fíjense, estas imágenes las he hecho con inteligencia artificial, pero yo lo pongo. Tengo que reconocer lo que hacen. Y tú dímelo, ¿lo has hecho con inteligencia artificial? Muy bien. Pero hay que preguntarlo de dentro. Y tú eres responsable de lo que hay dentro, porque lo has tenido que revisar. Yo lo reviso todo lo que me da la inteligencia artificial porque me interesa. Quiero que salga bien. ¿Qué es un uso crítico? Lo que os digo, pues tengo que releerlo y saber lo que está bien y lo que está mal. No sé, o meter unos estándares, por ejemplo. Yo si le doy una rúbrica donde tiene que haber 3 citas, pues revisa que estén las 3 citas. Y que estén correctas y que esas citas existen. Bien, ¿pero qué ocurre? Les he puesto esto que es se hizo en Estados Unidos, es a gran escala, en un número importante de profesores de secundaria, sobre el uso que hacían de la inteligencia artificial. Y entonces, fíjense, 1.600 alumnos, 1.800 profesores, los administrativos nos interesan menos. Entonces ahí se ve quién usa más. Entonces, como pueden comprobar, los profesores, los instructores, que ponen abajo el instructor, lo usan mucho el 36%. Sin embargo, los alumnos el 59%, prácticamente el 60%. ¿Quién usa más la inteligencia artificial? Nos llevan ventaja. Más. Esto es los que pagan por la inteligencia artificial. Profesores, el 13%. Estudiantes, el 44%. Nosotros vamos con un Seat Panda y ellos con un Ferrari. Porque claro, el modelo gratuito no es el mismo que el modelo de pago. Evidentemente, todos están por encima de ti. Creo que debemos un poco modificar nuestra estrategia. Pero ya les digo, ahora Gemini ha lanzado esta versión que es gratuita, pero por lo menos por un año. De momento de un año lo tenemos utilizando y funciona fantástica. La mejor de sus versiones, gratuita para profesorado. Solo tienen que darse de alta, ellos comprueban que tu dirección es de una entidad y que existe, de una entidad educativa y que existe, y entonces automáticamente dan acceso. Bueno, ahora vamos a ver para qué lo utilizan los profesores. Entendía que esto era educación, pues ¿para qué lo usan más? ¿Bien? Curiosamente, comunicación y burocracia, porque para los profesores, según leía, ahí tiene el informe, les he puesto la dirección web. Lo que más tiempo les absorbe a un profesor es la administración. Y sobre todo las respuestas a correos electrónicos. Pero es que eso es algo que yo utilizaba mucho y no me había dado cuenta. Porque cuando yo tengo que escribir, esto es para los padres, que yo le escribo a mis alumnos, pero es que hay trabajos que son, o un alumno que te escribe con una mala educación, o con un trabajo pésimo, y claro que te dan ganas de decirle, tío, espabila, que esto no puede ser así, pero yo no le puedo decir eso, ¿verdad? Le doy tu trabajo, es un desastre, porque lo punto. Entonces, yo lo pongo tal cual se lo diría. Se lo pongo a la inteligencia artificial y digo, oye, esto es para un alumno, házmelo diplomático y en formato positivo. Y él me lo traduce. Claro que sí, claro que sí. Oye, yo lo leo, digo, qué bien escribo, qué bien me ha quedado. No, bueno, yo se lo pongo, le hago alguna modificación, pero es que esas palabras a mí no me salen, porque además estoy enfadado. Imagínense si son algunos profesores de secundaria, algunos padres lo que habría que decirles. Oye, espabila que tu hijo se te va, se te escapa. No se puede decir así.
Pues para estas cosas es fantástico, porque es muy diplomático. Para esto el que mejor... A mí me gustan todos, ¿no? Bueno, tengo preferencias por algunos, pero ChatGPT, por ejemplo, es el que mejor utiliza el lenguaje. Entonces, para la diplomacia, de momento es lo que más me gusta. Luego, gestión administrativa o... Esto, las reuniones. Hay que hacer el acta, es un tostón. Tú tomas notas, pero luego tienes que ponerle las palabras, las formas. Tú grabas la sesión, se la metes a la inteligencia artificial y te hace un resumen. Y tú con tus notas vas comprobando y simplemente lo que haces es revisar el tiempo que ahorras eso. Tremendo. Otra cosa muy importante. Los que sean profesores de secundaria, pues hay mucho de inclusión, integración. Tenemos muchos alumnos que no son... que tenemos que hacerle una adaptación de alguna manera. Nosotros no somos expertos. Yo soy ingeniero. ¿Cómo voy a saber yo qué tengo que adaptar a un alumno que tiene TDAH? O a un alumno que tiene dislexia. Pues nos llegan del SAP, tú lo sabes, nos llegan del SAP. Oye, que tal alumno tiene tal cosa y tienes que hacer una adaptación. O sea, ¿qué hago yo? Pues yo le pongo a la inteligencia artificial cuáles las características. Aquí creo que he puesto un ejemplo para que lo vean. Bueno, este es el de uno que yo estaba muy mal, estaba regular, estaba solo pasable y entonces, como lo que él me puso, mucho más diplomático. Pero este es un prompt que le puse para una adaptación que es muy interesante, porque ya digo que yo no sé cómo hacerlo. Pero puede ser una adaptación por un nivel inferior, porque el niño no te puede seguir el ritmo, pero ¿qué pasa con los que están por un nivel superior? Eso nos olvidamos completamente. Aún los que están por debajo, oye, pobrecillos, vamos a ayudarles, vamos a hacer lo que sea, pero los que están por arriba se aburren solemnemente. Esto te ayuda. Súbele 2 cursos. Hazme esta lectura, que le voy a dar a todos, pero me la adaptas. Este es el estándar. Pues 1 a 2 cursos menos y otros 2 cursos más, con un lenguaje mucho más profundo, mucho más crítico, más elaborado, las frases más completas. Sin embargo, lo que lo hace más abajo, pues dice, pues estructurado de manera que no haya más de una idea en cada párrafo, que te ponga en negrita lo más importante, todo eso, por ejemplo, en este caso. Actúa como un profesor experto en... lo que pone en corchetes son como comodines, entonces lo tengo aquí abajo, ¿lo ven? Asignatura, curso, N, pues número de párrafos, perfil de estudiante. Entonces, yo como doy cursos a profesores o en secundaria, pues entonces yo les doy este prompt y entonces solo tienen que rellenar la parte de abajo. Lo demás es un estándar, pueden modificar alguna cosita, pero el cuerpo ya lo tienen. Entonces, miren, actúa como un profesor experto en la asignatura vuestra y el curso que sea, con especialización en diseño universal de aprendizaje y pedagogía inclusiva. No solamente es profesor de esa asignatura, sino que además es experto. Ha hecho 1000 cursos o lo que sea, pero él sabe. Tú lo contextualizas, le das el rol que tiene que ponerse. No es que directamente, oye, adáptame esto. No, es experto en eso. Y además es experto en tu materia. Tu objetivo es adaptar el material técnico que te facilito para un estudiante que presenta, y le digo el perfil del estudiante, por ejemplo, el TDAH, la dislexia, la baja visión, o un nivel bajo de idiomas. Tenemos Erasmus que no se enteran los pobres. Y ya con un nivel de español bajísimo, claro, tú le das un texto, creyéndote que lo va a entender y no se entera de nada. Pues le das esto y dices, mira, tengo un alumno con nivel A2 de español. Pues por favor, adáptame esto a ese nivel. Automáticamente te lo hace. Te lo acorta, te lo sintetiza, pone las cosas más importantes. ¿Vale? Bueno, pues instrucciones de adaptación, y además le he puesto ahí un método que funciona muy bien, la carga cognitiva, que luego le daré unas pinceladas mínimas, que lo desarrolló un psicólogo australiano, pero que está muy rodado, hay mucha literatura sobre él y funciona muy bien. Estructura de las respuestas, debe redactar la explicación del contenido en exactamente N párrafos. N, los que yo quiera, puede ser 3, 5, 18, los que quiera. Puedes ponerle páginas, o frases o líneas. Cada párrafo debe abordar un concepto clave de forma lógica y progresiva. El andamiaje me ajusta el lenguaje al rigor de la asignatura y curso. No quiero que me baje el lenguaje. El rigor tiene que estar. Ahora bien, todo lo demás, todo que hay mucho que nos gusta a nosotros lucirnos cuando escribimos o cuando hablamos, pues todo eso que me lo rebaje, me lo adapte. No simplifiques en exceso los conceptos científicos o técnicos, pero utiliza analogías del mundo profesional para facilitar la comprensión. Ya sabéis que muchas veces, por las cosas, si te dan un ejemplo o una analogía, pues lo entiendes, y sin embargo, de manera abstracta, pues te cuesta mucho más, y sobre todo a los alumnos que tienen esas dificultades, pues con los ejemplos va muy bien, no sé. Yo recuerdo una analogía que me llamó mucho la atención. La dualidad onda-corpúsculo de la luz. Por aquí un físico me ha dicho que había. Eso
Allí lo tenemos. Pues eso, para un alumno es un concepto muy difícil de entender, que al mismo tiempo es una onda y es un corpúsculo. Y me acuerdo que alguien dijo una analogía que me parecía muy interesante. Imagínate, para entender lo que es la onda y el corpúsculo, imagínate que un ratón va corriendo por debajo de una alfombra. Tienes un corpúsculo, que es el ratón, y la onda que va levantando ese ratón. Pues ese tipo de cosas a mí no se me ocurre. Sin embargo, él sí. Maravilloso. No os podéis imaginar la cantidad de ejemplos que nos da. Y de analogías muy próximas a la realidad, además contextualizadas en la asignatura. No una cualquiera. No, de tu asignatura. Formato inclusivo. Utilizas listas jerárquicas dentro de los párrafos si es necesario y marca en negrita los términos nucleares. Soporte multimodal, pues esto es para que me diga qué imágenes puedo añadir y entonces yo cojo la imagen, coge lo que me diga de la imagen, se lo pongo a ella y me hace una imagen, entonces yo se la puedo incluir para facilitar todavía mucho más. Y luego la variable, pues eso. ¿Se dan cuenta lo fácil que es con esto? Y lo difícil, bueno, a lo mejor ustedes tienen mucha experiencia ya en adaptar textos a niños con necesidades especiales. Yo no. Y además, yo puedo hacer una, pero ¿cuánto tiempo me lleva? Pero imagínate que tengo que hacer 5 para 5 asignaturas o 10 porque tengo 2 niños distintos. Pues claro, se me va todo el tiempo. Esto me lo hacen no le digo minutos, en segundos. Y además, si tengo el prompt, no tengo más que adaptar ahí lo mínimo. ¿De acuerdo? ¿Ven cómo les puede ayudar? En cosas que son complicadas. Por eso decían los instructores de todos estos profesores que una de las cosas para que más utilizaban era o bien para la burocracia y la administración o bien para la adaptación, porque es un problema muy serio dentro de las aulas. Aquí que tenemos ahora tanto inmigrante, lo mismo si los pobres no se enteran. Oye, pues cámbiamelo. Bien, otras cosas para preparar clases y materiales. Fantástico. No se pueden imaginar lo que te puede ayudar. Nosotros ya, si tenemos unos años, pues ya tenemos el texto hecho, ya tenemos los temas preparados. Bien, no pasa nada, pero ¿y una persona que entra nueva? ¿Cuántas horas nos hemos dedicado, Andrés, a preparar los temas? Que tenías que investigar, sabías que tenías el artículo, es una investigación a medio, y venga, y horas y horas y horas para preparar los temas. Cualquiera de nosotros. O cambia la ley y ya te han destrozado el programa. Te han destrozado todos tus apuntes. Bueno, pues esto te lo hace fácilmente. Ahora les voy a poner un ejemplo de cómo lo hace. Pero no solamente eso, sino otras cuestiones que también son muy interesantes. Y es, ¿cómo podemos hacer que ese conocimiento se fije en los estudiantes? Eso es fundamental. No sé cómo voy de tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo? 40. Bien, va bien. ¿Voy bien? Yo cuando quieran, me llamo Reyes y cuando quieran me pueden parar, ¿eh? En cualquier momento. 35. ¿Sí? 35. Llevo 35 minutos, bien. Yo le había dicho a Arturo alrededor de 30 minutos, pero como ven, yo me entusiasmo. A mí me encanta. Yo la docencia, yo no he nacido para esto, he nacido para rico, pero no soy rico, entonces lo segundo que mejor me viene es esto. Uy, ¿eso se puede cortar de la grabación? Ahí, las ideas. Bueno, aquí les pongo un ejemplo de un prompt. Yo si tienen los prompts estos, se los puedo facilitar. Además, J es compañero y amigo. Y entonces, él, como ha estado en mis cursos, tiene los prompts. Se los puede facilitar a quien ustedes quieran. No hay ningún problema. Son libres, somos profesores y como profesores lo que tenemos es que divulgar. Yo lo que quiero es que los chavales aprendan. No otra cosa, que aprendan. Es que no se puede, es que hay que ser crítico. Ya, pero si no sabes, no puedes ser crítico. Tienes que tener un conocimiento básico. Si no, vamos a hablar de las rocas de la luna. ¿Qué sé yo de las rocas de la luna? ¿Cómo voy a ser crítico? Pues es de calcita. Pues de lo que tú me digas. Porque no lo sé. Y ahora, fíjense que se habla de lo que se quiera sin saber nada. No. Primero hay que saber. Y para saber hay que recordarlo. Si no recuerdas, no te sirve de nada. Olvidémonos de todos estos buenismos que hay por ahí, que se aprende sin esfuerzo. No. No pain, no gain, como dicen los ingleses. No hay miel sin hiel, que ustedes me entienden. Es que lo digo a mis alumnos, lo de miel, no hay miel sin hiel y no saben lo que es. No saben lo que es la hiel. No, es así. Es frustrante, porque se me han acabado los refranes, como ellos no los usan, entonces se lo digo en inglés y me entienden, curiosamente. Entonces, si no hay aprendizaje, si no hay esfuerzo. Eso está claro. ¿Cómo hemos aprendido las tablas de multiplicar? ¿Bailando? ¿Cantando? No. Una vez, otra vez. Y venga, y usando de una manera y de otra manera. Muy bien. Bueno, aquí tengo un prompt
para hacer un texto de lo que se quiera. Imagínense que ahora van a hablar de una nueva materia de la ley, o de la anatomía de los animales, o de la reproducción del ciervo, lo que sea. Es un tema nuevo que vas a meter. Enfrentarte a una página en blanco es difícil, sobre todo si no lo tienes claro. Esto te lo soluciona. Otra cosa es que luego te gusta el resultado o no. Pues si no te gusta, se lo pides otra vez, es lo que les he dicho. No se cansa. Se lo pides otra vez. No, pues cámbiamelo de esta manera. O pónmelo de esta otra. O tú simplemente te lo coges y te lo trabajas. Pero ya partes de algo, de una base. Con más o con menos párrafos. Más largo, más intenso, nada. Que no es suficientemente profundo en algunos puntos, se lo dices. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues otro más. Evaluación y retroalimentación. Esto es fundamental para los alumnos. Si no te dicen en qué te has equivocado, ¿cómo vas a mejorar? Es básico. Sin embargo, tenemos tiempo para hacerlo, desde el punto de vista docente. No sé cuántos de aquí son docentes. Parece que no estoy hablando de docentes, pero quizá no. Pero también como padres, cualquiera de vosotros, o nietos, sus nietos, con 6 abuelos, me da igual. Hay que revisar la lección a los niños. ¿Cómo? Con esto. Le haces una foto al libro y se la subes. Dime de esto que le puedo preguntar. Dame preguntas. Vale, ahora dame las soluciones. Ya lo tienes. Es más, te da una solución que no es exactamente lo que él te dice, se la metes y entonces él te la corrige. Muchas veces nuestros hijos, nuestros nietos van a colegios bilingües. Te lo dicen en inglés, ya te han destrozado. ¿Es así o no es así? Porque, ¿por dónde empiezo yo con esto? Una foto a la máquina y la máquina lo lee. Lo interpreta perfectamente. Yo me acuerdo, mi hija me vino con un problema de matemática y yo no me acordaba aquello, cómo se hacía. Le hice la foto, mira, se lo leo, tal. En pautas, además le dije, tengo una niña de tantos años, mira, tienes que decirle esto y esto. Me quedó clarísimo. Por tanto, cualquier padre, fíjense si esto les puede ayudar. Si tienes interés, puedes hacerlo y es sencillísimo. Es como hablarle a WhatsApp. Todos hemos utilizado WhatsApp. Es igual, pero en lugar de enfrente tener un amigo o un conocido, lo que tienes es una máquina. Una máquina que además es muy diplomática, que siempre te responde bien. Y es un problema también, ¿eh? Hay una parte donde tienes que personalizar. Yo le digo, no seas pelota conmigo. Porque siempre lo primero que dije, es muy interesante lo que has propuesto. ¿No lo han probado? Es así, él te adula. ¿Qué pasa? Que al final te enamora y prefieres hablarle a la máquina que hablarle a una persona. La persona te da capones. Y es la máquina. Es así. Bueno, pues el caso es que de esta manera él lo que hace es, te va directamente al grano. En vez de darte un poco de cera, pues te va a lo que va. ¿Vale? Yo se lo digo. Y además le he dicho, si me equivoco, dime, me he equivocado. Te has equivocado por esto. Y él me lo dice. Además también depende de la inteligencia artificial. Grok, por ejemplo, es la de Elon Musk, la de X. Esa es la menos políticamente correcta y a mí me gusta eso. Porque hay cosas que ya cantan mucho, ¿no? Porque como es la tónica general, pero tú se lo dices, no, vea al grano, vea lo importante, vea eso. Yo, por ejemplo, le pedí que me buscara sobre el cambio climático, una de las tareas sobre el cambio climático, pero las posturas opuestas a la tendencia general. Y entonces me lo dijo, pero así muy tímidamente. Digo, no, profundiza. Entonces ya sí que se explayó. Él te va tentando, o sea, te va como percibiendo cómo eres tú. Y va aprendiendo de ti. Y llega un momento en que te sabe tanto de ti que responde ya lo que tú quieres. No hace falta ni que pongas por un lado ni nada. Tú le haces una pregunta y él ya sabe lo que hay. Porque te ha evaluado tanto que es como tu psicólogo. Pero tu psicólogo experto en lo que tú quieras. Ya me da igual que sea de construcción, de cocina, me hace unas recetas. En serio, ¿eh? En serio. Tú le dices, tengo esto y esto, ¿qué puedo hacer? Increíble, pero te monto una receta maravillosa. Pero le digo, además no tengo más de media hora. Pues para media hora. En serio, es que es impresionante. Bueno, a lo que vamos. Los niños necesitan que les corrijas y lo más rápidamente posible. Pero claro, nosotros no tenemos tiempo. Con lo cual, ¿por qué no la inteligencia artificial? Una de las cosas que les enseñé en el último taller es que no solamente puedes formar preguntas de tipo TER, verdadero o falso, o de respuesta múltiple, sino que puedes hacer preguntas abiertas. Pero preguntas abiertas sobre el tema que tú le das. O sea, estos son mis apuntes. Yo soy profesor de secundaria, estoy en cuarto de eso y este es mi tema. Sobre este tema, hazme preguntas abiertas y cerradas. Y en las abiertas además te da feedback. Si la pregunta es incompleta, te dice... recuerda que deberías también poner cuestiones relacionadas con... Porque eso lo he pedido.
Imaginaos eso en cualquier otro procedimiento. En derecho, en anatomía, en matemáticas o en lo que sea. O sea, no es que me dé la respuesta, es que me orienta a cómo debo responder. ¿Vale? Muy bien. Muchas más cosas. Esto es otro opción para generar un cuestionario, en este caso un verdadero o falso. Pero vamos a lo que vamos. ¿Por qué es tan importante que nos den la información y eso que os he dicho antes, que hay que aprender y revisar? Por esto que se descubrió hace ya muchos años, en el siglo XIX, ni más ni menos, es la curva del olvido. Los humanos estaban más preparados para olvidar que para recordar. Olvidamos. Es así. Esto lo hizo Ebbinghaus consigo mismo. Fíjense, 100% cuando aprende lo que aprendiera, que era una serie de palabras. 20 minutos después había olvidado más del 40%. 20 minutos después. Una hora después estaba ya por el 55% de olvido, le quedaba el 44%. Pero si nos vamos a un día ya había olvidado el 70% prácticamente. Por eso, a mí me pasaba antes, yo llegaba a clase, les explicaba una cosa y a la siguiente clase, 2 días después, les preguntaba sobre la clase anterior y no se acordaban de nada. Claro, ¿cómo se van a olvidar? Si tienen esto, la curva del olvido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, centrarnos en lo que nos dice la ciencia educativa, que también es ciencia, la ciencia educativa que mejor funciona para los estudiantes para recordar, ¿vale? Para que a largo plazo eso se mantenga en el tiempo. Fíjense en los... Bueno, estos son 2 estudios. El primero se hizo en 2013 y luego se replicó en 2021, o sea que es relativamente reciente. Pues salieron los mismos datos, es decir, que los métodos o las técnicas para aprender son las mismas. No hemos variado, afortunadamente, porque si estamos siempre cambiando como... No se han entendido. ¿Cuáles son las peores? Releer y resumir. Les voy a explicar por qué. Bueno, lo primero, ¿qué hacen los estudiantes cuando estudian? Releen, ¿verdad? ¿Cuál es la peor técnica? La que están empleando. ¿Por qué no utilizan otra? Que nadie se lo ha dicho. ¿Alguien nos enseña cómo tenemos que estudiar? ¿Cuáles son las mejores técnicas para aprender? Pues desgraciadamente no. Cuando hay ciencia que lo está estudiando. ¿Por qué releer es malo? Porque cuando tú relees algo, tienes una falsa sensación de familiaridad con los conceptos. Sin embargo, ¿qué ocurre si al día siguiente, que ya has olvidado un montón, te hacen unas preguntas sobre ese concepto? Que tú tienes que esforzarte en buscar ese concepto. Cuanto más esfuerzo, más aprendizaje. Ya les he dicho, cuanto más, cuando no hay miel, sin hiel. O sea, es esfuerzo. Pero ¿qué pasa? Que no nos gusta. ¿Qué es lo más fácil? Lo releo. Porque así no tengo esa sensación de que no me falta nada. Sin embargo, cuando yo estoy preguntándole esas cosas, lo que le ocurre al alumno es que sabe qué es lo que no sabe. Se da cuenta de qué es lo que no sabe. Y además, a mí como profesor, me informa de cuáles son los puntos débiles de la generalidad de mi aula. Porque además, yo lo que hago, por si les sirve a alguno, yo lo que hago es, cuando termina la clase, mis clases son de 2 horas, seguidas. Además, yo soy intenso. Soy intenso, pero periódicamente voy parando y les hago preguntas. Pero al final lo que les digo es hacer en formato así telegráfico, les digo telegráfico, pero tengo que decir luego bullet point, porque no saben lo que es un telegrama. Es así, me siento muy viejo, pero es así. Y entonces les digo, así en frases, no hace falta que sea extendido, sino simplemente las ideas más importantes que habéis escuchado hoy. Y entonces, ¿qué les pasa? Que de las primeras de 2 horas antes no se acuerdan. Curva del olvido, 2 horas antes, de 2 horas, ¿cuánto has olvidado ya? Pues más del 50%, pero hacen el esfuerzo. ¿Qué les he dicho antes que había detectado PISA cuando de aquellos padres que les preguntaban por lo que habían aprendido sus hijos? ¿Qué están haciendo? Recuerdo, evocando. Le están refrescando ese conocimiento, le están buscando. Bueno, pues la relectura, lo peor. Lo mejor, la práctica distribuida. Es decir, si yo tengo que aprenderme algo, no puedo estar un día 4 horas seguidas con ello para hacer el día siguiente del examen, sino yo me tengo que programar para hacer 1 hora hoy, otra hora otro día, otro día otro día, otro día otro día. El aprendizaje distribuido. Luego con la técnica ya veremos, por ejemplo, una de las que mejor funciona es el cuestionamiento, o sea, ponerle preguntas periódicamente. ¿Qué conseguimos con ello? Aquí tienen.
La curva del olvido original que hemos visto aproximadamente es la roja. Pero ¿qué pasa si nosotros forzamos a recordar un día después? ¿Se dan cuenta que la pendiente de la curva es muy inferior? Que ya no es la misma. Y además, lo que llegamos al último día siempre es un aprendizaje mayor. Pero ¿qué pasa si recordamos una tercera vez? Y una cuarta vez. Que al final llega un momento que olvidamos, claro, no podemos acordar todo. Pero la mayor parte del conocimiento queda en el cerebro fijo. ¿Para siempre? No. Nada que hoy quisiéramos nosotros que se quedara todo retenido para siempre, no. Se queda para un tiempo. Pero suficiente como para que nosotros tengamos ese conocimiento para utilizarlo en otra cosa. Entonces ya como se va a utilizar en otra cosa, pues entonces se vuelve a recordar. ¿De acuerdo? Bueno, pues qué fácil es decirle a los padres que les preguntan a sus hijos que han estudiado. El efecto test. Aquí les he puesto un estudio que me gustó porque es muy sencillo. Fíjense la idea. Tenían 100 alumnos, universitarios en este caso, pero también se ha replicado después con alumnos de secundaria y alumnos de primaria. 100 alumnos. Y lo que hacen es, les dan 7 minutos para estudiar un texto cortito. 7 minutos, una vez. Luego, a la siguiente sesión, ya los dividen. 50 de ellos estudian otra vez. Ellos les das el texto y lo releen, lo estudian. Y los otros no vuelven a estudiar ya, solamente lo del primer día. Les ponen preguntas, el profesor le hace una serie de cuestiones. Y así 4 sesiones más. Al final, ¿qué es lo que les hacen? Un test nuevo, a todos. 5 minutos después de la última sesión. Fíjense, los que más responden, los que mejor responden, son aquellos que releían. Lo tienen fresco, lo que les decía antes, el efecto que tenemos aquí, el familiar, ¿no? Lo tenemos en la memoria de trabajo. Y sin embargo, los que han ido haciendo preguntas, pero recuerdo, solo han estudiado una vez, ¿eh? Esto para los vagos va muy bien, porque los vagos lo que no les gusta es estudiar, pero si les preguntas, bueno, pues eso aún es más sencillo. Pero ¿qué pasa 2 días después? Que se ha invertido, perdón, no he dicho. El negro es la lectura, el gris son las preguntas. Pues fíjense cómo se ha invertido. Pero si pasa una semana, esa diferencia todavía es mayor. ¿Que olvidan? Claro que se olvida, todo se olvida. Pero piensen que solo han hecho preguntas. Imagínense que en lugar de solo preguntas, cuando tú ves que te has equivocado, lo que haces es volver a estudiar eso concretamente. Lo que haces es disparas nuevamente ese conocimiento, lo llevas al 100% nuevamente, con lo cual esa curva del olvido se va haciendo cada vez mucho más plana. ¿Me entienden? ¿Me siguen con el...? Pues entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pregunta. Así de fácil. Pregunta. Pero claro, si tú eres el abuelo no sabes la respuesta. Hasta que no tienes ChatGPT. O no tienes Gemini. O no tienes una cosa de estas. Vamos a ver, vamos a hablar un ratito de lo que habéis hecho en clase. Déjame el tema, le das una fotografía, te lo llevas ahí y una serie de preguntas y las respuestas. Le das un vistazo porque todo te suena, vamos, si tiene el chiquillo 12 años tampoco el nivel va a ser muy elevado. Ya el universitario lo tienes más complicado, si es ingeniería aeroespacial, pues ahí ya... Pero bueno, algo se puede hacer, algo se puede hacer. Bien, ¿cómo podemos aprovechar todo este potencial? Pues de 1000 maneras. Como profesores, podemos hacer cuestionarios de autoevaluación para alumnos continuamente. Además, fácil. Tú le das tu tema y dame 10, 15, 20, 100, 1000 preguntas de este tema. Y te las va cambiando, las que sean. Las subes a campo virtual, además se puede hacer automáticamente. Y ya las tienes. Pero las puedes hacer abiertas como les he dicho. Que tengan que redactar, porque tienen un problema los niños actuales. Y es que no saben escribir. Porque nadie les pide. Es que somos nosotros los primeros que preferimos hacer exámenes tipo test porque no hay que estar releyendo. Porque leer no solamente es mucho más esfuerzo, sino tienes que interpretar aquello que está diciendo el chaval y comprobar lo más objetivamente posible que aquello se ajusta al contenido que había. Y eso es complicado. Sin embargo, la inteligencia artificial te lo puede hacer muy bien. Por lo menos te ayuda. Creando textos con huecos. Es una forma potentísima. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, hablándole de la fotosíntesis. Y entonces yo le doy un texto en donde las principales palabras no están. Entonces tiene que averiguar cuál es. ¿Qué estoy haciendo? Que se esfuerce en buscarla. Pero además contextualizadamente. O a la inversa. Yo lo que hago, le doy palabras que son específicas de mi asignatura, y entonces en un texto tiene que colocarlas, donde sea. En derecho hay unos palabrajos. Claro, pero es que ese palabrajo lo puede memorizar. ¿Pero en qué contexto tiene que estar? Con esto, fíjate qué sencillo. Porque además, tú le das otro, pero en idiomas.
Una misma palabra, en función de en qué contexto sea, pues puede tener un significado, puede tener otro, o incluso, pues, ni siquiera servir. Entonces tú le puedes poner distintos escenarios con el mismo vocabulario. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Un mismo aprendizaje desde muchas vertientes distintas lo estás dando. Le puedes poner, este es uno de los que más me gusta, un texto con error. Que detecten ellos los errores. Claro, críticos. Si vas a ser ingeniero, el ingeniero muchas veces ya no desarrolla, lo que hace es le viene el proyecto y tiene que buscar si hay algún error. En derecho, un procedimiento. ¿Dónde está aquí la laguna para yo meterme en él? ¿De acuerdo? O incluso es una forma de profundizar en el aprendizaje. Porque una vez que tú tienes el conocimiento claro, sabes qué es lo que no está bien. Pero si lo tienes ahí dudoso, pues de esta manera lo puedes solidificar, lo puedes asentar. Y si te has equivocado, pues ya lo sabes. ¿De acuerdo? Bien. Creando imágenes para que analicen. Porque una imagen, por ejemplo, de un proceso mecánico, que puede estar bien o no. Un desarrollo informático, un código, que lo tienen que revisar. No programar ellos, sino, vamos a un escalón más arriba. ¿Esto por qué falla? ¿Dónde está el error? Puede ser desde una coma, algo muy simple, o que una instrucción no sea la adecuada. Entonces tú ya puedes ir progresivamente. Además, le puedes entrenar y decir, mira, este código de aquí, ¿veis errores? ¿No? Pues mira, esto. Ah, es verdad. A ver, ¿recordáis la sesión de ayer que vimos? Mirad esto. Pues tú ahora ya empieza a entrenarlos con esto, todo lo que quieras. Lo subes a campus virtual o cuando llegas al aula. Ah, no les he dicho. Yo lo primero que hago es, al final de la clase les pido que escriban, lo importante. Pero luego por la mañana siguiente les pongo preguntas. Y todas las mañanas hago una pregunta. 3, 4, 5, unas veces responden individualmente, una a una, otras veces les doy 4 o 5 y que en parejas las contesten. Pero no les pido que me respondan voluntariamente, sino que yo los señalo. ¿Por qué? Porque si no, siempre responden los mismos. Y los otros no hacen nada. Lo que quiero es que todos piensen. Cuando llevo 4 o 5 sesiones, ellos ya saben que les voy a preguntar a todos. Además, es que cuanto más despistado te veo, más te voy a preguntar. Incluso a alguno le he preguntado y como veo que me ha respondido que no sabe nada, me doy la vuelta y le vuelvo a preguntar en la siguiente. Porque él se cree que ya no le voy a volver a preguntar. Entonces, ¿qué ocurre? Que voy metiendo a la gente en mi aula. Porque sabe que tiene que estar atento. Porque si no, le voy a preguntar. Unas veces les pongo preguntas, otras veces les pongo huecos, otras veces les pongo los errores. Entonces ellos van cambiando. Y así pues se lo hago un poquito más variado. Y además cuanto más variado sea, mejor. Imágenes, procedimientos para que evalúen, proponiendo múltiples casos de estudio, o sea que hay tantas cosas. Aquí tenía preparado unos ejemplos reales que les iba a dar aquí, directamente. Por ejemplo, ¿cuánto te 45 minutos. Llevo 45. 3 o 4 minutos más. 3 minutos. Solamente que les muestro cómo funciona uno de los programas. Uno. Por favor. Notebook LM. Notebook LM. Muy bueno. Está pensado prácticamente en exclusiva para educación. Aunque sirve para otras muchas cosas. Pero mire. Yo le he dado un texto, o muchos textos. En este caso lo que le he pedido sobre eso que decía del calentamiento global, pues las posturas que no están en la corriente. Que yo no digo que sea... Yo no estoy en contra ni nada de eso, no. Pero quiero saberlo todo. Yo no voy a adoctrinar a los alumnos. Yo voy a exponerles el conocimiento. Y ellos tienen que ser críticos y decidir una cosa u otra. Pero yo no voy a embutir a nadie ni a forzar a nadie que piense una cosa. Eso tiene que decidirlo cada cual. Entonces, yo le pedí, porque él lo que hace es te busca información. Además, te busca información todo lo fiable que tú quieras. Porque tú le dices, mira, no me busques en blogs, no me busques en webs, no me busca solamente en entidades internacionales, artículos científicos, libros reputados o cosas así. Entonces él se centra. Pero bueno, a lo que íbamos. Yo cuando le pido una pregunta, sobre ello, yo lo que he dicho es que me haga un resumen de audio. Por ejemplo, fíjense como profesores, muchas veces tú le das un texto y es que les cuesta leerlos. Pero si tú se lo mandas en audio, o lo pones en audio,
Además, tú puedes crear tu app, lo pueden llevar incluso en su teléfono, pulsan la app, le llega una notificación. El profesor ha puesto un audio, ¿vale? Pues le pulsan en tu app, pin, y empiezan a oírlo. Este lo he puesto sobre el cambio climático. Aquí lo tengo. El cambio climático. A ver, es un tema que parece que está en todas partes y casi siempre se presenta como un caso cerrado, con una narrativa muy clara. Sí, muy definida. Pero precisamente por eso a mí me genera curiosidad. En la ciencia de verdad, un caso nunca está del todo cerrado, ¿no? Siempre hay debates, ideas que desafían el consenso y a menudo son la parte más interesante. Totalmente. Y ese es el plan para hoy. No se trata de decir esto es verdad o esto es mentira, sino de hacer lo que la ciencia hace mejor, explorar las dudas, examinar las pruebas y entender la complejidad. Claro, en un sistema tan caótico y gigantesco como el clima, pensar que lo tenemos todo resuelto sería, bueno, bastante poco científico. Exacto. Entonces, la misión de hoy, si te parece, es sumergirnos en algunas de esas ideas críticas que nos suelen... Esto lo he hecho automáticamente, a partir de lo que yo le he pedido. Claro, yo le he pedido, es lo que quería pedirle. Pero no me digan que esto para un alumno no es mucho más cómodo, más sencillo, más atractivo que darle un texto. Nos podemos acercar a ellos sin ningún problema. Otra cosa, otro ejemplo sobre algo parecido. A ver. Una infografía. Se la he pedido le he dicho que sea como en trazos, como antiguo, en un pergamino. Lo he hecho automático. Imagínense hacer esto ustedes a mano. Claro, para un alumno esto es mucho más atractivo que si tú te pones ahí y le das tu tema tal cual. Tú le das esto para iniciar la sesión y entonces a partir de esto empiezas a explicar. Una presentación en PowerPoint. Una presentación. Te lo hace. Además, es que te crea hasta las imágenes. Vean. Esta presentación la ha hecho él automáticamente. Fíjense qué dibujos. Yo le he dicho que me los tiene que hacer en tipo acuarela. Miren, qué bonito. Sobre el cambio climático a debate. Pero es que además, bueno, esto te lo da en PDF, pero tú puedes editarlo. Porque el PDF tú lo importas, lo exportas a PowerPoint y yo ahora si quiero cambiar algo lo cambio. Puedo pulsar encima, borro y escribo otra cosa. Que no me gusta uno de los dibujos, lo quito. Pero es que no me gusten, es que me encantan. No, es verdad, es así. ¿Cómo podría yo haber hecho eso? Lo hace automático, minutos. Esto sí tarda unos minutos, pero lo otro no. Puede hacer también un resumen, en lugar de audio, de vídeo. Puede hacerte un mapa mental. Fíjense, yo ahí le he metido 42 fuentes. Para que me lleve 42 fuentes, tela, pues me hace un resumen de 3 párrafos. Pero de esas 42 fuentes me hace un mapa mental. Si quieres lo enseño. Aquí lo tengo. Miren el mapa mental. Este mapa mental, además, yo lo puedo ir abriendo. Cada uno de ellos me va haciendo puedo ir interactuando con él. Y me lo va ampliando, pues, para tener un esquema general de cómo es el problema. En este caso, pues, si estamos hablando de derecho, estamos hablando de anatomía, estamos hablando de lo que queramos. Todo automático. Pero es que además, yo le puedo decir que me haga preguntas tipo test. Él solo las hace. Tarjetas de memoria, automáticamente. Las tiene ahí.
Aquí están las tarjetas de memoria. ¿Qué índices utiliza para leer? Bueno, pues si quieres mirar la respuesta, eso no lo dices. Imagínese un estudiante que yo le he dado mi tema, pues automáticamente empieza a hacerle preguntas aleatoriamente. Venga, preguntas. Las que quieras. Además, tú las puedes centrar y las puedes compartir, ¿eh? Tienes ahí una opción y dices, las comparto. Mejor no compartirlos porque ven todo. Entonces ven también las fuentes, esas cosas. Entonces hay otras estrategias. Hay más cosas. Pero creo que ya... 60 minutos. ¿Sí? Ya, por eso no, ya para 30 minutos me he doblado. Perdón por... Perdón, estoy a su disposición para cualquier cosa. Dos ideas he sacado. Primera, la pasión que opone y los conocimientos que tiene el rey de todos estos temas. Y la segunda, que yo no tengo ni idea de lo que es la inteligencia artificial. A ver si me empiezo. Yo pensaba que sabía algo, pero no sé nada. A ver, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Qué herramientas? Bueno, sí, para que se lo diga. ¿Qué herramienta a nivel de usuario nos recomiendas? ¿Que ChatGPT? ¿Eres docente? No. Pues entonces, cualquiera. Es que hay muchas. Hay tantas, depende. ¿Para qué lo quieres? Bueno, pues yo soy dentista. ¿Eres dentista? Madre. A ver, como madre, Notebook LM. Para hacer las cosas para tu hijo. Pero como profesional, quizás GPT. La verdad es que me está resultando utilísimo para explicar a los pacientes, para ver tratamientos, para ver patologías, para muchísimas cosas. Una de las cosas que no les he dicho de los avances que se habían hecho con inteligencia artificial, en la Universidad de Harvard, unos investigadores han conseguido, con inteligencia artificial, detectar el cáncer de páncreas 3 años antes de lo que se detectaba hasta ahora. Porque ha encontrado patrones sutiles en los informes de cada uno de los pacientes. 3 años antes. Eso significa morirte o que no te pase nada. En el caso de ella, pues un paciente tiene una patología, ¿cómo se lo explico? Te puede dar ideas de cómo se lo explicas. Facilísimo. Y además, créeme, que es que desciende a un nivel pedagógico tan importante, tan interesante y tan bueno, que es que hasta a ti te va a enamorar. No, sí, la utilizo. Pero por eso quería saber que echas GPT o Gemini. Luego, Grok es para otras cosas. Por ejemplo, imágenes, Grok es que las hace con una velocidad impresionante. Vídeos, los hace maravillosos, muy bien. Además te pilla muy bien la idea. Sí, lo que pasa es que conforme hablas se te ocurren millones de ideas, ¿no? ¿Por qué no enseñar un vídeo en ese momento al paciente, ¿no? De lo que tú... Pero muchas veces que tienes que ver al paciente a posteriori, tú puedes llevarlo todo preparado. A ver, ¿otra pregunta? Sí, por aquí había otra pregunta. Sí, bueno, primero agradecer la pasión que pones y que es un lujo el que te tenga como profesor. Es algo que no tiene precio y algún día lo apreciarán, aunque a lo mejor ahora tengan otro concepto de tipo las preguntas que les haces toda la mañana. Pero bueno, que al final siempre recuerdas quién te ha enseñado de verdad. Y yo lo hablo ya por mis hijos. O sea, porque ellos también utilizan mucho la inteligencia artificial a la hora de solucionar sus problemas y tal. Y yo lo que percibo es que ellos, por ejemplo, no tienen, aunque yo les intento inculcar el hábito de la lectura, de leer libros y tal. Y yo es que creo que, como están acostumbrados, o a lo mejor es una reflexión mía, no sé, te iba a preguntar si por tu experiencia suelen estar los alumnos, o a lo mejor estoy ya obsoleto yo, el leer por placer, por placer, por tal, o ya están cuando están y dejan los libros aparcados porque van a lo inmediato. El problema es que están hiperestimulados, con lo cual no pueden estar mucho tiempo en una misma tarea. Pero es algo que es generacional. Yo no sé si es bueno o malo. Es que tantas cosas, ¿qué decían nuestros padres de nosotros? Pues también decían cosas que esto ya había cambiado mucho y el mundo sigue rodando y sigue rodando bien. Entonces yo tampoco soy negativo en ese sentido. Les llegará el momento de leer. Muchas cosas se adquieren con la edad. O sea que yo tampoco me preocuparía mucho más allá. Lo importante es que sea una buena persona,
y que progrese lo que tiene que progresar, no hay más. Una última pregunta, ya lo dejamos para no alargar esto mucho. Bueno, no es tanto una pregunta, pero sí, bueno, un poco con lo que has dicho, ¿no?, de la curva del olvido y tal. O sea, que a mí me ha hecho, bueno, me he sentido muy reflejado porque yo estudio medicina y desde que entré en la carrera, pues claro, el contenido que yo estudio pues es infinitamente superior al que yo estudiaba en bachillerato, ¿no? Entonces, yo recuerdo como en bachillerato pues era una persona que sacaba muy buenas notas, ¿no? Y llegué a la carrera y claro, me abrumaba esa cantidad de contenido que yo tenía que memorizar y que no sabía cómo gestionarla, ¿no? Entonces todo esto también me ha llevado a veces a cuestionarme mi capacidad, ¿no?, mi inteligencia, ¿no? Es decir, yo soy capaz o no soy capaz de esto. Entonces esto que explicas, claro, porque yo me he comido mucho la cabeza con esto, de la curva del olvido y tal. Entonces, joder, que yo que soy una persona que estoy ya, ¿no?, en cuarto o quinto de carrera, que yo esto no lo sepa, ¿no? Esto que has dicho tú, que a lo mejor es culpa mía, ¿eh? Pero joder, que parece también, me parece hasta providencial que haya venido yo ahí aquí, que en realidad no tendría que estar, ¿no? Pero que digo, joder, que a veces, joder, que tengo 22 años y esto que tú has explicado, que por cierto me ha encantado y que lo has hecho, como decía aquel hombre, con una pasión que me ha enamorado, pues que, joder, que me parece un problema, ¿no?, que no lo sepa la gente cuanto antes, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que quería. Bueno, pues muchas gracias a Reyes, enhorabuena por esta conferencia tan magnífica que nos has dado y te emplazamos para más adelante otra vez. Es que no es solo docente, es docente de docentes. Eso es muy importante. No. Como que nos tenemos que formar con